para mí es súper importante el tema del trabajo, ya principalmente porque el trabajo tiene la mitad de la nota de la primera evaluación, ¿ya? Por lo tanto, me interesa que todos estén bien claros en lo que tienen que trabajar, ¿ya? He tenido o sea, hay hartos alumnos que en general son un poco los mismos que están acá, que me han hecho llegar, por ejemplo, informes avanzados, me han hecho llegar todas las consultas, las dudas que han tenido, y las hemos ido a lo mejor aclarando en el camino, ¿ya? Pero hay otra ¿Cuántos cantidad dibujos de son más o alumnos. menos? ¿Cómo? ¿Cuántos dibujos son más o menos? O sea, debiera ser al menos un fruto por cada grupo, debiera Ya. ser al menos una hoja o dos hojas, dependiendo de lo que hayan clasificado por cada grupo, ¿ya? ¿Por qué? A ver, me voy a detener un poquito acá. El tema de los dibujos es importante porque en cada uno de esos dibujos ustedes van a volver a repasar parte de lo que nosotros pudimos ver el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, van a volver a hablar de semilla, van a volver a hablar de exocarpo, de mesocarpo, de endocarpo, van a volver, por ejemplo, a hablar de un pedúnculo, van a también a repasar, por ejemplo, los bordes de cada hoja, cómo son las hojas, si son simples, si son compuestas, si son, por ejemplo, aserradas. ¿Qué más? Eso con respecto, por ejemplo, a hoja y fruto. Cuando ustedes van a, por ejemplo, también a dibujar las yemas y los órganos de ramificación, que serían todas, ¿no es cierto?, los tipos que han visto, van a tener en algunos casos que dibujar dardos, brindillas coronadas y no coronadas, lamburdas. Eso al menos debiera estar en los dibujos. Ignacio, ¿me entiendes a lo que me refiero? Que al menos eso, entró Carlos ahora. Carlos, te anoté, presente. Eso al menos debiera estar en los dibujos, ¿ya? Ignacio, ¿entendiste a lo que me refería? Sí, Entró profe, tenía, Guillermo Ojeda. tenía bloqueado el micrófono. Lo que le ¿Sí? preguntaba, por ejemplo, si tengo un tipo de yema en un cítrico o uno de pepita, si existe el mismo en ambos, ¿puedo dibujar solamente una o tengo que, cuando estén los carosos, hago todos los carosos y después los cítricos, todos los cítricos, y así No, sucesivamente? no, no. De hecho, en los cítricos, por ejemplo, les va a salir una estructura que es, por ejemplo, la espina. La Sí, espina no sale en los carosos y no sale en el grupo de los de pepita. Por ejemplo, por lo tanto, cuando tú dibujes a lo mejor esa estructura, vas a tener que mencionar en el dibujo y en esa estructura que ese órgano de ramificación lo puedes encontrar en el grupo de los cítricos. ya. Sin embargo, la lamburda o la brindilla de seguro les salió Pepita. en los frutales de pepita, ¿no es cierto? Y en los frutales también de carozo. Por lo tanto, ustedes hacen una brindilla coronada, hacen una lamburda y cuando la dibujen, hacia el lado, por ejemplo, pueden hacer una flechita en donde pongan una indicación. Esta estructura de ramificación la podemos en los frutales de pepita y en los frutales de carozo. Entonces así no repiten el mismo dibujo. No es necesario que repitan Claro, el mismo dibujo. ¿Ya? ya. Lo que yo le mencioné a algunos de sus compañeros es que creo que en algunos casos es necesario, por ejemplo, que cuando hagan la descripción del fruto, intenten, si ven bibliografía, no vean solo para la manzana,
sino que intenten ver una bibliografía que hable de manzana y, no sé, de membrillo. De pera. Claro, ¿por qué? Porque las manzanas, por ejemplo, fructifican en ramas más bien intermedias, digamos así. Sin embargo, van a darse cuenta los que estudien algo más del membrillo o averigüen del membrillo, que el membrillo tiene otros lugares en donde fructifica más. Por ejemplo, tiene brindillas coronadas. En este caso, entonces, van a salir de repente otras ramificaciones que, si bien no caracterizan a la mayoría de los frutales de pepita, el membrillo, al ser un frutal de pepita, tiene estas estructuras que se presentan mucho más en esos frutos. Entonces, por eso les digo que cuando busquen información sobre los frutales de pepita, intenten al menos ver 2 frutales para ver qué información obtienen desde ahí. Lo mismo para los pedregosos. Cuando dice mencionar los órganos, no es necesario hablar del órgano, solamente hay que mencionarlo nomás. No, cuando los mencionas, hacer una caracterización del órgano. Si tú me hablas de una brindilla, decir que es la brindilla. Una brindilla y qué característica tiene esa brindilla, por ejemplo, en ese caso. Sí. ¿Ya? Porque van a darse cuenta que, por ejemplo, en algunos casos hay brindillas coronadas y en otros no, solamente tienen un carácter vegetativo. Solo, o otras veces, por ejemplo, un árbol pasan 3 años y solo forma dardos, que pasa mucho en los de pepita, ¿verdad? Sí. Pero después del tercer año forma una brindilla coronada. Entonces después pasan 2 años y esa brindilla coronada, ¿no es cierto?, se transforma nuevamente en dardos y comienza a formar dardos. Entonces, los árboles en general pasan por ciclos. Y es ahí donde me quería detener un poco, porque en base a eso, muchos me van preguntando, pero ¿cómo se poda un árbol? Y hay un concepto de la poda en general que no es simplemente fijarse por ejemplo, en los frutos. Ya, si yo hablo de manzano, ¿todos los manzanos se podan igual? No todos los manzanos se van a podar igual. Hay a veces preguntas claves que tenemos que responder, ¿ya? Algunas de las preguntas, por ejemplo, que son claves cuando hablamos de una poda, es como se le llama al agrónomo podador, tiene que leer el árbol, o sea, sacarle como una radiografía a los árboles que tiene. Es más fácil la radiografía cuando el campo ya tiene 10 años en que se poda siempre igual, porque la radiografía es repetitiva, ¿no es cierto? Son todos los árboles iguales. Sin embargo, cuando uno entra a campos o a huertos, que generalmente los podadores podan más al azar, sin una como experiencia técnica antes, nos vamos a dar cuenta que los campos son súper heterogéneos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos que fijarnos entre árbol y árbol cuáles son las diferencias y qué nos vamos a fijar. ¿En qué nos tenemos que fijar? Principalmente cómo está haciendo su crecimiento, ¿ya? Cómo está su estado sanitario. No nos tenemos que olvidar de eso, es súper importante. Saber, por ejemplo, si el árbol al cual nos estamos enfrentando tiene ramas rotas, se ve, por ejemplo, con heridas, con ramas muy, por ejemplo, deshojadas. ¿Dónde están las hojas del árbol? También eso me va a indicar a mí mucha información, me va a dar mucha información. También si la copa del árbol está bien equilibrada, ¿ya? Pensando en que esté, ¿no es cierto?, estas podas anteriores han hecho lo mejor posible, ¿verdad? ¿Qué más? Si le está entrando correctamente el sol, ¿ya? Si está bien nutrido. Por ejemplo, es importante saber cuánta carga, cuántos kilos dio el año anterior. Es muy importante porque uno, cuando entra a un árbol, muchas veces entra a podar después
de la cosecha, ¿ya? Porque hay etapas de poda que generalmente en un árbol frutal siempre, idealmente, van a ser antes de la etapa del frío y después, o un poco antes, en realidad, después de la cosecha de la fruta, ¿ya? Y también podemos entrar antes de la cosecha de la fruta, pero bien antes, o sea, cuando recién estamos viendo la formación de las yemas, por ejemplo. ¿Ya? Los objetivos de entrar al campo a podar van a ser distintos. Una poda de invierno es una poda más bien para controlar el vigor de mi planta. O sea, yo entro al campo de invierno a sacar, por ejemplo, ramas completas que están, por ejemplo, interviniendo en el desarrollo del árbol. Entro en invierno a hacer podas de rebaje, ¿ya? En donde yo bajo mi árbol. ¿Por qué? Porque esos cortes, al ser tan agresivos, yo estoy controlando de alguna manera la materia de la madera que tiene el árbol. Sin embargo, cuando ya me acerco a las podas que son más en verdes, ¿no es cierto? Cuando yo estoy hablando de las podas de primavera, yo entro más bien a seleccionar la materia que me va a mí a entregar la fructificación final. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entro en primavera, tipo octubre, noviembre, ¿qué es lo que veo yo en mi huerto frutal? Veo yemas, ¿no es cierto? De todo tipo. Veo yemas mixtas, veo yemas vegetativas. Pero todas esas yemas, de alguna manera, las frutales me van a dar fruta ese mismo año, pero las vegetativas también son importantes porque me van a dar la carga para el próximo año. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo entro al campo, tipo noviembre, octubre, noviembre, yo tengo que observar esa carga. Si yo veo que mi árbol viene con mucha carga fructífera, veo mucha carga de flores, yemas mixtas, por ejemplo, yemas florales, yo tengo que decidir muchas veces eliminar parte de esas yemas. ¿Para qué? Para que todos los fluidos que van a ir en dirección a las yemas florales, por ejemplo, se frenen y lleguen solamente y me activen las yemas más basales. Pensemos que la poda, uno de los objetivos que persigue, es primero controlar el desarrollo vegetativo del árbol, o sea, el crecimiento en altura. Por lo tanto, yo siempre tengo que tender a bajar mi árbol. Hay árboles que crecen muy rápido porque su ramificación inicial, la vegetativa, es muy acelerada. Los primeros años de un árbol, hasta el cuarto año, el árbol crece prácticamente de manera vegetativa. Solo arroja ramas, ¿no es cierto?, ramas de todo tipo. Solamente crecimiento vegetativo. Y a partir aproximadamente del tercer, cuarto año, los árboles empiezan realmente a producir fruta. ¿Ya? Ahí empiezan a aparecer todas las yemas de tipo florales y mixtas. Por ejemplo, frutales de pepita. Los primeros 3 años, los árboles tienden a formar mucho dardo, ¿ya? Y el dardo es una estructura que en su parte terminal siempre está con una yema vegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Que su desarrollo, cuando existen dardos y terminan en una yema vegetativa, siempre va a estar creciendo de manera solo formando ramas nuevas. ¿Ya? Sin embargo, esos dardos que empiezan a crecer, llega un momento en que el árbol ya se estabiliza y ese dardo, por ejemplo, nos entrega una brindilla coronada. Creció, 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 y al tercer o cuarto año, cuando el árbol ya está equilibrado dentro de su desarrollo, llega a la madurez y comienza a formar, ¿no es cierto?, estructuras de ramificación que nos entregan fruta finalmente. Pero eso siempre está muy relacionado con cómo yo he tratado mi árbol, ¿ya? ¿Qué nivel, por ejemplo, de también nutrición le he dado a mi árbol? Y eso es súper importante. Hay otro aspecto bien importante que no debemos olvidar, que la poda es necesaria como técnica de cultivo para producción. ¿Ya? Nosotros no estamos pensando acá en podar
por ejemplo, para que el árbol dé sombra, sino que para que entre en producción. Por lo tanto, los objetivos de la poda deben estar claros desde un principio. Cuando hablamos de poda, no debemos olvidar que las ventajas de la poda, la primera ventaja de la poda debe ser, ¿no es cierto?, formar el árbol según las necesidades que yo tengo. Una de las principales necesidades que tenemos como productores es aprovechar la mayor cantidad del espacio, ¿no es cierto?, del huerto que tengo disponible. Por lo tanto, generalmente una de las formas que más se persiguen dentro de una poda son formas más bien planas, que es lo que empezamos a ver nosotros la otra vez en el trabajo, ¿verdad? Los que pudieron ir avanzando se dieron cuenta que muchos tendían a aumentar la densidad de plantas por hectárea. También parte de las ventajas de la poda es adelantar la entrada en fructificación. ¿Por qué? Porque yo, al seleccionar las yemas que voy a dejar para producción, lo que hago es enviar los nutrientes, pero con mayor fuerza, a las yemas que yo quiero que me den producción. No desvío la fuerza del árbol a otras ramas, por ejemplo, que no debieran estar. ¿Cuáles ramas no debieran estar? ¿Se acuerdan de alguna? Tenemos dos ramas que son las que más le roban energía a una planta. La primera es el chupón, súper bien. El chupón es una rama vegetativa, de carácter vegetativo, que es gruesa y crece siempre de manera súper vertical dentro del árbol. Se nota al tiro cuando uno ve un árbol, el chupón es una rama gruesa, ¿no es cierto?, que crece generalmente desde una rama primaria o secundaria, de hecho, hasta de rama secundaria, en donde el fluido de savia es tan fuerte, hay tanto vigor en esa planta, que la yema revienta en una rama muy gruesa y completamente vertical hacia arriba. ¿Ya? Se caracteriza por eso. Y otra característica bien importante para cuando uno ve esa rama es que los entrenudos, ¿se acuerdan de los nudos, no es cierto?, de un tallo. Los entrenudos, la distancia entre el nudo y el otro nudo de la rama, son muy altos. O sea, hay harta diferencia, ¿no es cierto?, en centímetros entre nudo y nudo de esa rama. Entonces, esas son las dos características, tres características tenemos ahí de un chupón. Rama muy gruesa en comparación, ¿no es cierto?, con el resto de las ramas que van saliendo. Lo otro es que es completamente vertical su desarrollo. Y lo tercero es que sus entrenudos son muy largos en comparación al resto, ¿no es cierto?, del cuerpo del árbol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esas ramas. Hay otra rama que es muy parecida a un chupón, prácticamente es igual, pero nace desde un punto diferente del árbol. Ese es el que se llama el sierpe, con S, ¿ya? Los sierpes nacen desde la raíz del árbol, pero se asoman hacia la parte, ¿no es cierto?, aérea. Más de alguno yo creo que ha podido ver unas ramas que nacen, ¿no es cierto?, desde el cuello, desde la parte basal del árbol hacia arriba. Eso es lo que llamamos nosotros un sierpe. Dígame. ¿Qué tipo de árboles tiene esta rama? ¿Usted sabe? O sea, ¿qué Todos los variedades? árboles lo pueden generar. Todos los árboles lo pueden generar. ¿Por qué? Porque es una parte de una yema vegetativa que todos los árboles la generan. Todos los árboles tienen yemas vegetativas, ¿no es cierto?, en alguna etapa de desarrollo. Y además, estas ramas generalmente salen en los árboles cuando hay un descontrol del vigor. Tiene tanta fuerza, el árbol está teniendo tanta fuerza que por algún lado, ¿no es cierto?, revienta esa fuerza. Y generalmente cuando son, por ejemplo, las yemas aéreas, revienta en un chupón, y cuando son yemas basales, revienta en un sierpe. ¿Ya? Cuando nosotros generamos, ¿sí? Eso igual se dibuja, ¿verdad? El sierpe. Sí. Si les sale mencionado en la bibliografía, tienen que dibujarlo. O sea, ¿yo cómo voy a hacer la revisión? Todo lo mencionado en la pregunta 1
Yo lo tengo que encontrar en los dibujos de la pregunta 2. Perfecto. Ya ¿Ok? veo. Este va a ser mi parámetro. Si ustedes me La flor igual, mencionan, ¿verdad? La flor con su claro, fruto, la flor sí también, indicando un ejemplo, todo lo que pasamos en anatomía, todo lo que sería el estilo, la pared del ovario, ¿o no? claro. ¿Por qué? Menciona Porque todo eso. vamos a dar cuenta, por ejemplo, que los frutales de tipo pepita, muchos tienen la coincidencia, ¿no es cierto? Y es una de las cosas que lo caracteriza, que el fruto presenta un ovario ínfero. O sea, la flor tiene ovario ínfero, ¿no es cierto? Y el fruto se forma a partir del ovario ínfero. O sea, la ¿Tiene estructura que del ser con dos? fruto. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Está bien que dibuja por cada, O sea, con dos está cada bien. grupo? A ¿Ya? menos, Con por dos está bien. ejemplo, se van a dar cuenta que si dibujan una flor de ciruelo y después van y buscan la flor del cerezo, claro, son súper diferentes, ¿ya? Pero muchas Claro, veces sí. se caracteriza por algo más grande que, por ejemplo, el color o el borde aserrado, sino que se Claro. caracterizan por ser, por ejemplo, hojas simples, con borde a lo mejor liso o Como aserrado. el Eh, cerezo que tiene cerrado. Claro, ¿ve? Entonces es como esa característica. La hoja es bastante más amplio el dibujo, así que ahí les advierto que voy a ser menos estricta al momento de ver los dibujos. ¿Ya? Algunos de sus compañeros o de la otra sección también me han hecho llegar algunos dibujos de hoja y son principalmente los dibujos que más les cuesta eh, Que estén decidir, buenos. decidir cuál dibujar en realidad, ¿ya? Porque son bastante distintos. ¿Ya? Así que ahí al menos dibujen dos hojas. ¿Por qué? Porque en esas dos ojalá se vean las diferencias que ustedes mencionan, por ejemplo, en la pregunta 1. Si ustedes me mencionan que el grupo de las pepitas se presentan a lo mejor, por ejemplo, todas las hojas son simples, pero, no sé, pues el manzano tiene hojas aserradas y el peral hoja lisa, bueno, hagan las dos para yo comparar ambas, por ejemplo. ¿Se entiende? Profe, ¿Mm? la pregunta 1 yo no la entendí bien. Hay que hay que buscar la información de los 3 frutales. Esa es la 1. La 1 tienes tú que encontrar información sobre los 3 grupos frutales. ¿Ya? Ya. Dentro de cada grupo, ustedes generalmente, ¿qué van a encontrar? Por lo que yo veo de bibliografía, ¿ya? Van a encontrar el grupo de pepita y generalmente sale mencionada la pera y la manzana, ¿no es cierto? Ya. Después nos vamos al grupo de los carozos y sale, sale el durazno, ¿no es cierto? Y salía también harto el ciruelo, ¿ya? Entonces, obviamente, si salen esos dos siempre, al menos comparen esos dos, vean esos dos, y van dibujando las estructuras que se van a ir repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, si existe un exocarpo, por ejemplo, no, o por ejemplo, un endocarpo duro, bueno, en la manzana y en la pera teníamos el mismo endocarpo duro, por lo tanto, hay cosas que se van a ir repitiendo, no es necesario que dibujen las dos cosas en ese caso, ¿ya? Pero en la 1 tienen que escribir, en la 1 es describir y caracterizar a cada grupo. Ya. Y en la 2 hay que dibujar, o se puede dibujar los 2 frutos o uno solo. No, en la 2 dibujen un fruto porque con uno van a caracterizar muy bien el grupo, no necesitan a veces a lo mejor pueden que le hagan mención de que en algunos casos las flores pueden cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas, por ejemplo, son multicarpelares, otro puede ser, por ejemplo, tener un estigma distinto al otro, o también presentar eh, aparatos, por ejemplo, masculinos dentro de la flor, distintas, por ejemplo, en dos frutos, que la flor
en el manzano sea distinta a la del peral, no sé, ¿ya? Pero si lo mencionan, después hagan un dibujo abajo para que yo vea la diferencia. ¿Saben por Entonces qué? yo puedo, ¿Saben por qué quiero hacer el paralelo entre una cosa y la otra? Es porque yo necesito saber si realmente lo que leen lo están entendiendo. ¿Ya? Si ustedes me dicen que una flor tiene un, por ejemplo, estigma redondeado, bueno, dibujen el estigma redondeado, porque si no, yo les pregunto después, ¿y cuál es el estigma? Ah, es que no me acuerdo, profe. Bueno, pero ¿cómo usted lo puso ahí? Por ejemplo, es un ejemplo lo que yo les estoy dando, pero por eso a mí me interesa que lo que escriban a un dibujo después. ya. Y se puede dibujar un fruto, la flor de ese mismo fruto y la hoja del árbol, así como para... Claro. Sí, sí. Por Ya. ejemplo, si ustedes se basan en un manzano, bueno, dibujen en ambos casos lo del manzano, ¿no es cierto? A menos que vean que es importante mencionar quizá algo del peral, que es dentro del mismo grupo. Si lo encuentran mencionado. Profe, ¿Mm? entonces en el ítem número 1 tenemos que describir los dos frutales como por variedad, por así decirlo. Y Claro, pero, en el segundo ítem lo dibujamos solo uno. claro, pero más que describir como tal, porque si no van a hacer un trabajo extra, no describan toda la clasificación de la manzana y después toda la clasificación del peral, porque muchas cosas se van a repetir, no es necesario. Véanlo y analícenlo como grupo. Pueden leer, yo les recomiendo, lean al menos 2 frutales, lean algo que les hable de la manzana y ojalá lean algo que les hable de la pera o del membrillo. ¿Por qué? Porque cuando lean ambos frutos del mismo grupo se van a dar cuenta que a lo mejor hay cosas que hay que mencionar que están dentro del grupo y que no caracterizan principalmente a la manzana, sino que caracterizan al peral. Como yo lo que les decía recién, el peral, para los que han visto cómo se conduce en un huerto, se conduce súper distinto muchas veces a lo que es un manzano. ¿Por qué? Porque fructifica o tiene las ramificaciones son distintas. Entonces, si bien el manzano da harto dardo, quizá el peral se caracteriza por dar harta brindilla, ¿ya? Y son frutales que están dentro del mismo grupo. Pero a lo que voy yo es que es bueno que ustedes sean capaces de leer un material y a partir de ese material tomar información, ¿no es cierto? Y ponerla en un informe. Yo no quiero que copien lo mismo de internet, porque para mí sería fome revisar todos los informes de ustedes y que todos trajeran lo mismo porque copian y pegan de un archivo de internet. ¿Ya? Traten ustedes de seleccionar el material, de visualizar varios materiales, leer y comprimir ese material y armar el informe. Y para eso siempre yo les recomiendo, lean al menos 2 a 3 bibliografías diferentes, porque en esa bibliografía van a encontrar detalles también que van a enriquecer su informe. Si ustedes toman un archivo y lo copian todo al informe que van a realizar, muchas veces va a quedar ese informe un poco cojo de algunas cosas. ¿Ya? Traten de ir rellenando, de ir completando algunas cosas. ¿Me entienden? ¿Quiero? Yo les voy a enviar una rúbrica pensando en, obviamente, completar todo lo que hemos estado hablando con las dudas, ¿no es cierto?, que ustedes han hecho como levantamiento. Para mí es interesante que ustedes hagan llegar todas las dudas que están teniendo con el trabajo, porque ya que no hemos tenido, ¿no es cierto?, el momento para vernos y explicarles bien de qué se trata el trabajo de manera presencial, ¿verdad? Para mí es interesante que ustedes me hagan ese levantamiento, me digan, ¿sabe qué, profe? La 1 no la entiendo bien, porque yo cuando al momento de revisar también tengo
que tomar, ¿no es cierto?, este levantamiento y saber que a lo mejor hay preguntas como la 1 que pueden haberles costado más llegar al resultado que uno esperaba. Por lo tanto, eso se tiene que ver, obviamente, en la evaluación, cuando yo les ponga esa nota. Bueno, así que cuando ustedes siempre tengan dudas con respecto a una pregunta, siempre háganla llegar y háganla llegar a tiempo. Yo no quiero ser pesada, pero creo que hoy día me estén preguntando, no sé, pues, cómo responder una pregunta. Si bien está bien que pregunten, encuentro que es un poco tarde para preguntar, porque este viernes tienen que entregar la tarea. ¿Ya? Entonces van a tener menos tiempo para arreglar quizá la idea que tenían de cómo iba a ser el informe. Profe, ¿Mm? yo creo que todavía le seguimos preguntando lo mismo porque nos costó entender la guía que usted subió al intranet porque no se entiende Sí. bien. Yo, por ejemplo, la información que usted está diciendo que va en el Word, yo toda la puse en los dibujos. Entonces todo mi trabajo está más o menos mal porque yo entendí mal la idea. Es que los dibujos va a una clasificación y en la 1 va a otra cosa. O sea, la Sí, 2 tiene que de alguna manera basarse en lo que tú respondiste en la 1. sí, Por eso yo pero le... yo Una entendí solo la consulta, 1, profe. pero lo escribí Espérate. La ¿Puedo seguir? brindilla entonces sería una rama corta con yemas nomás, apical y a los lados. Es Estábamos una rama corta. Espérame un poquito, Ya, Ignacio, que la Javiera perdón, lo me está siento. preguntando. Es que no está, ¿Sí? ya, sí, perdón, lo siento. Ya. Dime, Javiera, termíname la idea. Ya, profe, es que lo que pasa es que yo escribí toda la información de la 1 como alrededor de los dibujos, porque yo estoy guardando toda la información como en el libro, o sea, en la croquera que usted pidió que hiciéramos. ¿Me Ya, entiende? pero por eso. Sí, sí, no, sí lo estoy entendiendo. En Pero, vez de hacerlo en el informe, lo escribí en la croquera. ya, pero tiene que ser formato de informe. Sí, sí, lo hice Eso, claro, porque lo que yo siempre les he dicho desde el principio, la pregunta 1 es de desarrollo. O sea, ustedes ahí tienen que desarrollar la caracterización del grupo. Los frutos de pepita se caracterizan por presentar, por ejemplo, un exocarpo, un endocarpo, flores de tanto. Toda esa caracterización va en la pregunta 1. Su flor Sí, se caracteriza por tener tantas eso lo flores, hice con yo en la tantos 1. pétalos. Pero la única diferencia, lo único que no entendí, yo hice todo eso, pero lo único que no entendí es que se hacía en el informe y no en la croquera. Claro, no, eso es parte del informe. Eso es como decir, responda a la guía. Pregunta 1. ¿Qué me preguntan en la 1? Ya, esto me preguntan en la 1, yo respondo a la pregunta 1. Después me voy a la pregunta 2, que dice dibuje. Y ahí yo presento los dibujos. Y en el caso, o sea, todos los dibujos tienen que ir con su nombre. ¿Qué estoy mostrando del dibujo? Y eso es, claro, ahí tiene que ir la descripción, pero no un relato de lo que es una brindilla, sino que porque el relato de la brindilla tú lo pusiste en la 1. Entonces yo voy a la 2 y digo, ya, si el frutal de pepita tiene brindilla, yo voy a la pregunta 2 y tengo que encontrar el dibujo de una brindilla para saber cómo es. ¿Se entiende, Javiera? Sí, sí, entiendo, pero yo ya lo hice como le expliqué, eso es lo que le estaba explicando, que yo ya, esa descripción, eso de una brindilla, yo lo hice todo en la croquera porque pensé que usted quería que tuviéramos toda esa Mira, información ahí. mándame el avance de lo que tú has hecho, como me han hecho varios de tus compañeros, y yo los he ido guiando. Mándame algo de lo que has hecho y yo te digo cómo, por ejemplo, lo podrías modificar de tal manera o que me lo envíes así como está, porque en el caso a lo mejor modificar algo, quizás sería como desordenar mucho lo que has hecho. A eso me refiero, ¿ya? Ya, bueno. Pero por favor,
no teman en pedirme, profe, ¿sabe que llevo esto? ¿Me lo puede revisar? ¿Me puede decir por qué? Porque hoy día no estamos en el aula. Entonces, yo tengo que ayudarlos de todas las maneras posibles a guiarlos a que hagan un trabajo correcto, porque a mí no me interesa que hagan un trabajo mal hecho. A eso es lo que quiero, a eso es lo que me refiero. A mí no me interesa que hagan un trabajo mal hecho y que no aprendan. Me interesa que en el trabajo que están realizando estén aprendiendo. Ese es el objetivo de realizar este tipo de actividades. ¿Ya? Apoyar un poco lo que uno hace acá a partir de un computador, ¿no es cierto? Que ustedes lo repasen al momento de realizar esta tarea. Así que todos los que quieran, mándenme su avance y yo le echo una mirada y les respondo sobre el mismo correo. ¿Ya? A ver, quería un poco seguir. Digo, los que no vayan a hablar algo, apaguen su micrófono, ¿ya? Para que no exista ese ruido ambiente de fondo. Gracias. Quiero avanzar un poco con el tema de la poda y lo importante, ¿no es cierto?, que tiene desde el punto de vista productivo, ¿verdad? Ahí me quedé en los objetivos un poco de lo que significaba podar y uno de los objetivos que es esencial es el objetivo de perseguir una buena calidad de fruta. Una buena calidad de fruta, ¿no es cierto?, tiene referencia con el calibre de la fruta, con el aspecto de la fruta, con el color, con, por ejemplo, la sanidad de la fruta. Una buena sanidad de la fruta va a estar súper relacionada con la ventilación que tiene el árbol. Si tiene el árbol una buena ventilación, lo más probable es que vamos a bajar drásticamente la probabilidad de alguna plaga dentro del árbol, por ejemplo, alguna enfermedad, algún ataque por insectos, ¿ya? Entonces eso va a ser súper importante. Como lo mencionamos el año pasado también, hay uno de los manejos que también va a tener relación con la calidad de la fruta y que son los cuidados desde el punto de vista del ambiente sobre la fruta, porque recordemos que la luz, el viento, el granizo también afectan la fruta. Debemos pensar que la poda, ¿no es cierto?, debe hacerse pensando en que la recolección de la fruta, la cosecha en sí, debe ser una cosecha fácil y rápida. Una cosecha fácil y rápida de mis frutos me va a traer a mi bolsillo más dinero de vuelta. Si yo lo veo desde el punto de vista comercial, menos costos, ¿no es cierto?, más utilidades. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso, el tamaño del árbol. El árbol no debe ser muy alto, no debe ser difícil de cosechar. Y siempre pensando en que la aireación, ¿no es cierto?, y la buena entrada de luz me va a traer ventajas sobre el cultivo, ¿no es cierto?, en general. Las formaciones vegetativas, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de las ramificaciones, tenemos dos grupos, una ramificación que nos entrega, ¿no es cierto?, yemas vegetativas y otras ramificaciones que nos van a entregar yemas de tipo reproductiva. Ramificaciones que son de tipo más bien productivas, no sé, o sea, vegetativas, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de yemas que nos van a entregar, o sea, varios tipos de ramificaciones que nos van a entregar ese tipo de rama en general. Y, por ejemplo, tenemos los dardos. ¿Qué son los dardos? Los dardos son ramas pequeñas, ¿verdad?, que tienen yemas puntiagudas en el extremo, y esta yema puntiaguda siempre es vegetativa.
O sea, finalmente siempre nos entrega madera. Tenemos casos en los que, por ejemplo, podemos ver las yemas que son... ¿Aló? Parece que se me había ido el audio. Ya. Me quedé en los dardos, ¿verdad? Los dardos siempre a nosotros nos entregan material de tipo vegetativo, en este caso. Vamos a tener también en algunos casos las lamburdas. Las lamburdas son también conocidas en algunos casos como dardos, pero en este caso las lamburdas son más largas que los dardos, ¿verdad? No tienen yemas laterales, es como que fuera un dardo alargado, ¿verdad? Y termina en una yema globosa que nos entrega flor. Por lo tanto, la lamburda es una estructura de tipo reproductiva, no así el dardo, que es vegetativo. También tenemos una estructura que se llama bolsa, que a lo mejor más de alguno, cuando ha empezado a hacer el trabajo, se ha dado cuenta que existe esta estructura. Las bolsas son órganos de reserva, son unas estructuras que se forman en el lugar donde antiguamente había un fruto, o sea, donde estaba el pedúnculo, ¿ya? Cae el fruto y en ese lugar ocurre algo que se genera una especie como de acumulación de reserva. Y en esa acumulación de reserva lo que sucede es que genera, ¿no es cierto?, un dardo o una brindilla, que en este caso, genera, al evolucionar, da yemas de flor en ese lugar de la bolsa. Cuando esta bolsa comienza a evolucionar, es capaz de generar una yema de flor en ese mismo lugar. Principalmente es porque acá lo que se origina es una reserva tan amplia de nutrientes donde estaba antiguamente ese fruto que se vuelve a generar otro fruto. También puede generar, si bien genera frutos, también puede generar en algunos casos dardos y lamburdas, ¿no? Tenemos también las brindillas. La brindilla es otra ramificación que puede ser coronada cuando termina en flor o no coronada cuando finalmente termina en una yema vegetativa que nos va a seguir dando más ramas. Entonces la brindilla no coronada son ramitas delgadas, ¿no es cierto?, que pueden ir entre 10, 20, 30 centímetros más o menos, pero son delgadas. Eso es una característica bastante particular. Y que en este caso, cuando la brindilla no es coronada, termina en una yema de madera, en una yema vegetativa. Sin embargo, esta misma brindilla, con las mismas características de longitud, si termina en una yema globosa, ¿no es cierto?, en una yema fructífera, se le llama brindilla coronada. Y aquí hay que tener harto ojo porque muchas veces en las podas nosotros vamos y cortamos todas las puntas de todas las ramas. Y hay que tener mucho cuidado porque si no conocemos bien la estructura del árbol y no le sacamos esa fotografía que yo les decía en la etapa inicial, ¿no es cierto?, de la clase, nosotros vamos a botarle toda la producción, toda la fruta al árbol. Por lo tanto, nosotros lo primero siempre que hay que hacer es sacarle una fotografía al árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol no sabemos cómo venía podado de antes. Por eso no hay una receta de cómo podar un árbol. Habíamos hablado antes de los chupones, ¿ya? Estos chupones son brotes excesivos, ¿no es cierto?, vigorosos, que tienen mucha savia en su circulación, por lo tanto es un órgano que solamente está consumiendo energía al árbol,
¿ya? Nunca les van a dar fruto. En general son ramas que no dan fruto, solamente crecen de manera vegetativa. Están los sierpes. Los sierpes también son estos brotes, pero que salen, ¿no es cierto?, del pie del árbol y presentan las mismas características estructurales que los chupones, ¿ya? Entonces hay que tener todos estos cuidados al momento de hablar de lo que es en general una poda, ¿no, chiquillos? Yo quiero que por ahora, ya que no nos estamos viendo, es súper difícil poder explicarles físicamente cómo es cada uno de las etapas en las cuales, de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero quiero que se queden con esta idea inicial de que podar no es simplemente una receta, ¿ya? Tenemos especies de pepita que, por ejemplo, presentan ramas de madera, presentan brindillas de ambas, coronadas y sin coronar, presentan lamburdas, dardos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si nos vamos, por ejemplo, a una especie de hueso, que son los carosos, ¿tienen chupones? Sí. ¿Tienen ramas de madera? También. ¿Tienen ramas mixtas, ¿no es cierto?, que tienen yemas vegetativas y florales? Tienen una rama que, para los que ya han avanzado, está la chifona. La chifona es una rama que presenta, es corta, pero tiene la característica que presenta en su punta una yema vegetativa y tiene muchas yemas florales en el lateral, ¿ya? Entonces, es bien importante tener en cuenta todo eso cuando queremos podar. Yo no puedo dejar, si bien la chifona es una rama muy fructífera, yo no puedo dejar mi árbol cargado de chifonas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me va a dar mucha carga frutal. También deben haber escuchado lo que es el ramo de mayo, en algunos casos. ¿Alguno de ustedes lo ha encontrado? El ramo de mayo. Sí, profe, sí lo encontré. ¿Ya? ¿Y qué características Sí, yo también. encontraste tú de esa estructura? Son sumamente cortos ¿Mm? y en ellos aparecen las yemas agrupadas y también Sí, son muy débiles. sí. Pero, por ejemplo, un ramo de mayo sería ideal a lo mejor para producir fruta, ¿no es cierto? Porque todas son yemas florales. Sí, eso me parece a mí. Claro, sin embargo, no es algo que uno como productor de fruta persiga. Imagínense, llegarán a brotar todas esas flores, habría una carga frutal muy alta, entre fruta y fruta se chocarían, se romperían, por ejemplo. Entonces, si bien nos puede entregar mucha fruta, desde el punto de vista comercial, no son las mejores yemas, ¿ya? En este caso, una chifona sería mucho mejor, porque es como la misma rama de mayo, pero un poco más alargada. Entonces, conocer las estructuras para mí es esencial en este momento. Lo primero que yo debo hacer es que ustedes investiguen, encuentren, ¿no es cierto?, estas ramas nuevas que están apareciendo, que además de leer lo que son, las dibujen, porque cuando las dibujan, las vuelven a memorizar, ¿ya? Entonces, chicos, los dejo con, bueno, ese resumen un poco, porque igual a mí me interesa que vamos entendiendo, no quedemos con dudas, ¿ya? Entonces, algo más que mencionar, chicos, lo que me interesa a mí es que vamos llenando de información de a poco ese informe, que de todas maneras les va a servir para aprender mucho más de lo que estamos viendo ahora en la teoría, ¿ya? Vayan apagando, chiquillos, los audios. Algunas consideraciones en general para terminar. Debemos despuntar siempre
las ramas sobre una yema de flor, ¿ya? Por ejemplo, una rama que ustedes quieren generar un despunte para que, por ejemplo, si en la punta trae una yema vegetativa, ¿ya? Una chifona, por ejemplo. Ustedes la ven y la quieren despuntar. Lo que deben hacer siempre es despuntar sobre una yema de flor. ¿Para qué? Para que esa yema de flor, ¿no es cierto?, tenga toda la fuerza para volver a, o sea, poder abrir y llevar a buenos frutos. Recuerden que cada una de las ramas existe lo que reconocemos como dominancia apical, por lo tanto el despunte siempre tiene como finalidad revertir un poco, ¿no es cierto?, la energía que se está yendo a las puntas. En árboles vigorosos podar siempre poco y arquear los ramos de madera. Si bien nosotros comentamos un poco esto, cuando nosotros podamos mucho un árbol, lo podamos todos los años, mucho, 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 generamos un exceso de vigor en la planta. La planta en sí, si la estamos nutriendo, la estamos regando, está recibiendo mucho sol o el sol que le conviene conseguir, el árbol va a tender a crecer, crecer, crecer. Si nosotros venimos y lo apretamos su desarrollo podándolo, el árbol va a tener su energía contraída. Por lo tanto, cada brote que tire ese árbol nuevo va a ser completamente vigoroso, va a ser prácticamente puros chupones. Observo que mi árbol está dando mucho chupón, ¿ya? O mucho brote grueso, o mucho brote vegetativo, está dejando de dar fruto. Yo lo que tengo que hacer muchas veces es dejar de podar, o podar pero poco. Si yo podo poco ese árbol, lo que voy a lograr es que de alguna manera todo el vigor que está tirando, ¿no es cierto?, ese árbol, y que lo está tirando en materia vegetativa, me está produciendo solamente chupones y no me está dando fruto, va a empezar, ¿no es cierto?, a nivelar su vigor. Va a empezar a nivelar su vigor. Recuerden que yo siempre les menciono un árbol muy feliz que tiene todo, disculpen lo didáctica que soy a veces, pero yo creo que se quedan muchas veces con esos ejemplos. Un árbol que es muy feliz crece dando solo hojas. Porque, ¿cuál es el objetivo natural del árbol? ¿Alguien me lo puede decir? Producir semilla. Producir semilla, ¿no es cierto? ¿Cuándo produce un árbol semilla? ¿Qué necesita un árbol para producir semilla? Flores. Flores. Y para que un árbol dé flores, ¿no es cierto?, el árbol de alguna manera necesita sentir la señal desde la naturaleza que viene, por ejemplo, un nivel de estrés, le cambian la temperatura, ¿no es cierto? Algo pasa en el ambiente, y por eso es tan importante el clima, que hace que la señal para el árbol sea generar descendencia, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros de alguna manera controlemos el desarrollo del árbol. Si nosotros le damos todo a ese árbol en exceso, el árbol no va a tender a dejar descendencia, porque no hay nada que lo apure, no hay nada que lo estrese. Cuando nosotros queremos que ese árbol nos dé fruto, nos dé flores, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle la temperatura, ¿no es cierto? Que le llegue un poquito de frío para que le cambie, ¿no es cierto?, la señal, bajar la dominancia apical, por ejemplo. Debemos controlar su vigor, porque no me interesa que me dé ramas gigantes y cada rama gigante no me va a entregar yemas florales, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿cómo lo obtenemos? Sacándole esta radiografía inicial al árbol, ¿ya? Árboles que están muy débiles, con muchas yemas de flor, ¿no es cierto? Empieza el árbol, controlamos nosotros el vigor. El árbol nos empieza a dar yemas de flor, nosotros seleccionamos estas yemas de flor, pero si nosotros no seguimos podando y dándole, ¿no es cierto?, el control a este árbol que me está dando mucha yema de flor, se va a empezar a debilitar también. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros empezar a controlar. Y en ese caso, volvemos a realizar una poda para activar la vegetación y empezar a renovar la madera. Entonces es súper necesario, si bien
no podar en exceso y no podar muy poco, saber cuándo está en equilibrio mi planta. Si me está dando las flores y los frutos que yo requiero y que creo que hace que ese árbol se vea sano, se crezca sano, esa es la carga que el árbol, ¿no es cierto?, necesita tener. Por eso es tan importante esta radiografía, quiero ser como insistente en eso, ¿ya? No es... La uva es de pepita. La uva es de pepita. La uva es de pepita. Igual el caso de la uva lo vamos a ver un poco más adelante, pero si bien entra en el grupo de la pepita, en el fruto quizás encontrar algunas diferencias, ¿ya? Así que por eso generalmente Sí, por ejemplo. la uva no está dentro de los ejemplos clásicos del grupo. Los Pero ejemplos pero clásicos son, claro, hasta el caqui también, sí. ¿ya? ¿Qué es más importante también mencionar cuando nosotros hablamos de los chupones? Los chupones, cuando ustedes eliminan estos chupones, siempre es importante cortarlos desde su base. ¿Se acuerdan cuando vimos los cortes? Que hay una estructura en la unión de las, cuando sale, ¿no es cierto?, cualquier rama, hay que cortarlo desde la unión más básica, ¿no es cierto?, más al ras de la salida del chupón. Porque si no lo cortamos desde el ras de la unión, vuelve a salir desde el mismo punto. Recuerden que existen las células parenquimáticas que son capaces de diferenciarse. Por lo tanto, puede volver a ocurrir, ¿no es cierto?, un nuevo desarrollo de la ramificación. ¿Qué más les quería mencionar? Bueno, eso es en realidad. Como a modo de resumen, ¿ya? Después con la entrega del informe, yo creo que van a ir aclarando hartas dudas de aquí al viernes, nuevamente, de lo que son las estructuras de ramificación, ¿ya? Ya, chicos, con esto entonces terminamos la clase. La verdad es que yo estaba haciendo clases muy largas, me dijeron que tenían que ser más cortas. Entonces, vamos, esta clase ya llevamos una hora de clase. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda sobre otra cosa que... Profe, me llama la atención la observación que nos hace de que la clase tiene que hacerla más corta. ¿No deberían durar el tiempo que dura la clase tradicionalmente? No, sí deberían durar esa clase, pero en sí la grabación misma, el tiempo destinado es el mismo, pero tal como, sí, el tiempo destinado es el mismo, pero por ejemplo yo ahora siempre estoy conectada para no hacer la clase como tal grabada tan larga, ¿ya? Podemos hacer, por ejemplo, 2 conexiones, pero no tan larga la duración de la clase grabada, porque recuerden que yo estoy grabando la clase para que esa clase quede disponible después. Entonces, pero el tiempo destinado a la clase tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces, por eso destinamos parte del tiempo también en aclarar dudas, responder preguntas, ¿no es cierto? Tal cual como si estuviésemos en el aula. Tengo unas consultas acá. ¿Qué? ¿Terminamos para cortar o no? No, todavía no, esperemos un poquitito. Acá me hablan en el chat que quiero también ir respondiendo algunas consultas. No, pero no era... Se incluyó después Andrés Ojeda, Benjamín Aspillaga. Entonces ya tenemos 13. Guillermo Ojeda. Voy a detener la